Buenas, otra vez. Seguimos en este caso, vamos a hacer el problema de la EBAU de química correspondiente al tema de electroquímica. Es de Andalucía, ordinaria, y va a tratar sobre una pila, pero también nos preguntan también sobre el concepto mismo, sobre el potencial normal de reducción del hidrógeno, ¿vale? Pues venga, vamos a verlo, y ahí os explico. Vamos a ver. Dados los siguientes potenciales de reducción, claro, son los potenciales de reducción, ya veis, H positivo pasa a H2, claramente ese es potencial cero. Mirad, vamos a ponerlos aquí. Nos están diciendo, fijaos, vamos a poner A. Bueno, si no, vamos a ir por aquí, así aprovechamos la página entera. Mirad. Bueno, aquí abajo vamos a poner lo que me están diciendo, que son los datos, vamos. Mirad, el hidrógeno más 1 más un electrón pasa, claro, a H, pero otra reacción de este tipo, sumándolas, nos llevan a esta, H2. Pero el potencial es cero, ¿de acuerdo? O sea que quiere decir que al haber multiplicado a esta reacción, como veis, a una de ellas, que es la misma, al haber multiplicarla, realmente, por 2, no la he multiplicado por 2, pero bueno, sí, ya veis que 2 Hs más 2 electrones da una molécula de H2, el potencial sigue siendo el mismo. De hecho, ya veis que aquí ya no lo han puesto ellos en el enunciado H2, ¿de acuerdo? O sea, que no os preocupéis por eso, ¿vale? Ese es el potencial. Los potenciales no se multiplican, ¿vale? Porque el potencial se refiere a la energía por unidad de carga, independientemente de las que pasen, ¿de acuerdo? Bueno, después nos dicen que el cobre más 2 capta 2 electrones y pasa a cobre 0, con un potencial, como veis, de 0,34, potencial normal. Se supone que la molaridad es 1 de la disolución, pero no os preocupéis que no van a poner otra cosa que no sea esta. Y después el plomo más 2 capta también 2. Después no, también el plomo y el zinc. Pasa a plomo 0 con un potencial de menos 0,13 y por último el zinc más 2 capta 2 electrones y pasa a zinc 0 y como veis son todo potenciales de reducción. Vamos a ver, tenemos que saber que a mayor potencial, mayor poder oxidante. ¿De acuerdo? O sea, es el que, claro, a mayor potencial es mayor fuerza para captar electrones de los vecinos, o sea, lo que se dice mayor poder oxidante. ¿Qué significa esto aquí? Que el cobre ha oxidado al hidrógeno, ya, porque el potencial es positivo, sin embargo, el plomo y el zinc, ya veis que tienen potencial negativo, han sido oxidados por el hidrógeno. ¿Vale? Eso lo que significa, porque ya sabéis que la tabla, el potencial normal, se ha cogido al hidrógeno como, digamos, como tabla, o sea, como cero. Ya le dice, explique, ya esto es lo que nos dicen, esta introducción que os he dicho es absolutamente fundamental, que entendamos que el poder oxidante es a mayor potencial, mayor poder oxidante. Entonces, ahora una vez que tenemos esto, dice, explique, escribiendo las reacciones correspondientes, qué metalometales producen desprendimiento de hidrógeno al ser tratados con un ácido. Vamos a ver ya. Mirad, si se desprende hidrógeno al ser tratados con un ácido, ya veis que lo que ocurre realmente, el hidrógeno en el ácido está de esta manera. ¿Vale? Y efectivamente, si se desprende hidrógeno es porque ese hidrógeno ácido va a captar 2 electrones y va a pasar a hidrógeno gas, que es lo que se desprende. Acabamos de decir entonces qué metales serán los que producirán desprendimiento de hidrógeno al ser tratado con un ácido. Pues claramente los que tienen, claro que si esta reacción va a ser así, porque nos están diciendo que se desprende hidrógeno, ¿qué ocurre? Aquí aquel hidrógeno se ha reducido, por lo tanto, si se ha reducido y ha captado electrones, lo ha tenido que hacer de los metales que tengan menor potencial que sean menos oxidantes. Por lo tanto, la respuesta es plomo y zinc.
¿vale? El cobre no, el cobre tiene mayor poder oxidante que el hidrógeno y es el cobre el que le quitaría al hidrógeno los electrones para pasar a cobre cero, ¿vale? Entonces dice, explique escribiendo las reacciones correspondientes qué metal o metales producen desprendimiento de hidrógeno. Vale, entonces mirad, esta sería la reacción que se tiene que producir. ¿Con qué metales se va a producir? Acabamos de decir. Pues se va a producir, mirad, con, vamos a ir poniendo por aquí, este sería, bueno, ya pongo en negro, potencial cero, pues con el, ya veis, con el plomo, que ya lo voy a cojo de aquí y así me cuesta menos, que tiene un potencial negativo, por lo tanto tiene menos poder oxidante que el hidrógeno, por lo tanto, esta sería la reacción que se produce. Bueno, esta no sería la reacción que va a producir el plomo va a ser oxidado por el hidrógeno y entonces lo que va a pasar, perdón, entonces copiarlo no ha estado especialmente bien, vale, esto es lo que va a pasar y el potencial va a ser positivo. En este caso, claro, porque la reacción es justamente la contraria. Y lo que tiene que pasar para que la reacción sea real y espontánea y real es que la suma de los potenciales sean positivos. Y efectivamente esto es lo que pasará cuando mezclemos plomo con un hidrógeno ácido. Se desprenderá hidrógeno y el plomo pasará a la disolución con un potencial de 0,13. Y análogamente lo mismo ocurrirá con el zinc, ¿verdad? No tengo más que eso, es con el zinc que, fijaos, ya lo voy a coger de aquí, bueno, intento que no estemos mucho tiempo, que no os aburra la peli, pero bueno, hay que hacerlo y se acabó. Este sería el hidrógeno. ¿Y qué pasaría con el zinc? Pues lo contrario, ya veis, el zinc perdería 2 electrones y pasaría a zinc más 2. Este potencial sería 0 y este potencial ahora justamente sería más 0,76. De tal manera que sumando ambos, pues la reacción que produciría el zinc con el hidrógeno sería esa. El zinc pasaría a la disolución y el hidrógeno se desprendería en forma de gas. Y claro, y el potencial sería 0,76. Con el cobre no se produciría esa reacción porque, como veis, el cobre tiene mayor potencial que el hidrógeno y es él el que oxidaría el hidrógeno, ¿vale? La reacción, si queréis ya la ponemos, la reacción, la del cobre, se quedaría como está, porque es el que tiene mayor potencial, eso ya lo hemos comentado también en las pilas. La reacción que tenga mayor potencial se deja como está, porque ese es lo que va a ser la reacción de reducción, y el otro se le cambia de orden porque va a ser la oxidación, ¿vale? Entonces, el cobre, lo que ocurriría, y el hidrógeno, 2 hidrógenos perderían 2 electrones para pasar a 2 H positivos con un potencial de 0. Y en este caso, la reacción, como veis, sería que el cobre más 2 más hidrógeno pasaría a cobre 0 más 2 hidrógenos positivos con un potencial positivo, claramente, porque sea una reacción espontánea y la que realmente se daría. Espontánea, no, lo cual no significa que efectivamente si nosotros aplicamos energía del exterior se puedan producir las reacciones que nos dé la gana. Lo espontáneo es caer en un campo gravitatorio, pero eso no significa que sea imposible subir. ¿De acuerdo? Eso, cuidadín. Bueno, entonces esta sería, ya veis, la primera pregunta. Hemos puesto todas las reacciones que nos preguntaban. Y ahora dice B. Vamos a ver la B ya, la vamos a... Esta sería la A, ¿vale? Vamos a poner una rayita aquí para que... Así. ¿No? Esto es. Vale. Y ahora vamos a ver, fijaos, la B dice, escriba las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo, la pila formada por zinc y por plomo. Fijaos, como las tenemos aquí de maravilla, fijaos, ¿quién tiene mayor potencial? Algebraica, evidentemente, el plomo. El plomo, ya veis, es menos 0,13, es más oxidante entonces que el zinc, por lo tanto, la pila formada por plomo y zinc, el plomo se quedará como está, evidentemente oxidará al zinc y él se reducirá
captando 2 electrones con un potencial de menos 0,13. Y es el zinc el que producirá la reacción contraria. El zinc perderá 2 electrones, pasará a zinc más 2 con un potencial de 0,76. Y ahora ya veis como los 2 electrones están ya en las 2 reacciones igual, sumando, ¿vale? Pues ya tendríamos la reacción global, que sería que el plomo más 2 más zinc daría plomo 0 más zinc más 2, con un potencial de 0,66, 0,63 voltios. La suma de ambos. Vamos a decir que sí, que seguimos aquí en la llamada. Esto es, ¿vale? Ya veis, se suman 0,76 menos 0,13, yo creo que no me he confundido, 0,63 voltios. Esa sería la pila formada por plomo y zinc. Claramente, ¿cuál es el ánodo y el cátodo, como nos dicen? Fijaos, yo siempre lo aprendo, bueno, aquí ya veis, aquí donde se ha producido la oxidación es el zinc, pues esto por definición es el ánodo. ¿Vale? O sea, se produce la oxidación siempre en el ánodo. Sea una celda electrolítica o una pila, siempre en el ánodo se produce la oxidación. Y por lo tanto, esto sería el cátodo, donde se ha producido, en el caso de la pila, la reducción. Creo que contestar lo que os preguntan es que la reacción es tal y en el cátodo de la pila formado tal. Escriba la notación de la pila, del apartado B y su potencial. Bueno, su potencial ya lo tenemos aquí, lo vamos a remarcar como solución. Y ahora la notación de la pila, pues fijaos, se pone siempre el ánodo primero, esto es aprendérselo, ¿eh? El ánodo, ¿y qué vamos a poner? Que el zinc pasa a zinc más 2 y ahora se ponen 2 rayitas y el plomo más 2 pasa a plomo 0, con ese potencial. Bueno, si os han dicho otra cosa, porque yo que os diga estos convenios, pues hombre, hay que prestarles atención, pero tampoco son, bueno, pues que me dice usted que lo pongo así, pues lo pongo así. De hecho, además, a veces cambian con el tiempo, ¿vale? Pero bueno, estoy seguro de lo que os digo. Sobre todo en la parte práctica y real de calcular potenciales, quién ha oxidado, quién ha reducido y todas las cosas. Que la pila se ponga así, creo que, bueno, sí, creo que sí, estoy casi, vale, venga, pues entonces, nada, ya yo creo que no nos preguntan más, eso es, pues ya veis que, bueno, pues lo que tenéis que saber, ya os recuerdo que hay 3 tipos de problemas en electroquímica, ¿va? Uno es una pila, ¿va? Que es el que acabamos de hacer, la pila, y, hombre, y entender el concepto de potencial normal R2 y quién es el más oxidante y quién es y que es una oxidación, evidentemente, y que es una reducción. Eso sería, diríamos, el primer tipo de problemas y el más, yo creo, importante y fundamental a nivel teórico. Después tenemos las celdas electrolíticas, que son aquellas que aplicando una corriente eléctrica podemos oxidar y reducir a elementos y pues se suele utilizar pues eso para producir metales en estado puro, como el sodio y una serie de ellos. Que por medio de corriente eléctrica nosotros podemos hacer que cualquier elemento en forma iónica pase a forma metálica o, bueno, a forma de elementos en forma natural, o sea, sin ion. Y después tenemos el tercer tipo de problemas, que es el más, pensamos, mecánico, que es el de la estequiometría, pero aplicando para igualar una reacción el método ion-electrón cuando hay una oxidación, ¿vale? Ahí hay una serie de pautas para igualar por medio del método ion-electrón cuando tenemos una reacción con oxidación y reducción. Una reacción donde se ha producido una oxidación y, por supuesto, una reducción. Entonces, ahí tenemos una serie de pautas para igualar por el método que se llama ion-electrón, que además se diferencia en si es en medio ácido y en medio básico. También hemos hecho problemas de medio básico, yo creo que todavía no, pero bueno. Bueno, pues este sería un pequeño resumen de lo que os pueden poner en electroquímica y bueno, pues esperamos haberme explicado, que hablo yo a veces como el Papa, y nada, y que ánimo ya por ello, ¿vale? Venga, chao.